Las desigualdades educativas durante la pandemia en la educación primaria de Argentina. Este artículo estudia el efecto de las medidas educativas implementadas por el gobierno argentino durante la cuarentena por COVID-19, en especial aquellas destinadas a garantizar la continuidad educativa en las escuelas mediante el programa oficial Seguimos Educando. Se analiza su aplicación teniendo en cuenta la segregación educativa vigente en el país y la posibilidad de que la educación llegue a todos los estudiantes del nivel primario por igual. Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo utilizando un método cualitativo a partir de entrevistas a protagonistas del sistema educativo de la ciudad de Bahía Blanca, quienes debieron implementar las políticas en un contexto de desigualdad. Hipótesis de trabajo. La brecha digital y las desigualdades en el capital cultural y económico de las familias argentinas producen un aumento de la segregación educativa durante la pandemia, generando una mayor desigualdad. La pandemia generó cambios profundos en nuestra sociedad, produciendo un aumento de la pobreza y expuso además las desigualdades ya existentes. En la Argentina contemporánea existe una sociedad fragmentada con mucha desigualdad. Por lo tanto, en el plano educativo se observa que hay una reproducción de dicha desigualdad social, ya que reciben más los que más tienen en vez de recibir más los que menos tienen. Frente a la aparición de la pandemia, el gobierno nacional determinó la cuarentena obligatoria de todos los ciudadanos. En el ámbito educativo, se presentó como un desafío poder continuar con la educación de millones de niños sin que estos puedan acudir a las escuelas. Entonces, oficialmente se desarrolló un proyecto llamado Seguimos Educando por el Ministerio de Educación, por el cual se usan principalmente recursos virtuales destinados a asegurar la continuidad educativa a distancia. Pero al aplicar esta solución virtual, se va a advertir una colisión de realidades socioeconómicas ocasionadas por la desigualdad existente en el país. Esto hace que se obtengan efectos educativos diversos dependiendo del sector social alcanzado por el proyecto oficial. Mariano Anderetes Val analiza en este estudio la aplicación del proyecto educativo del Gobierno Nacional Argentino para seguir educando durante la pandemia y además los efectos que generó en la educación primaria de la ciudad de Bahía Blanca. Segregación educativa. Se entiende como la división de los estudiantes según su nivel socioeconómico en circuitos educativos desiguales por las experiencias de socialización, condiciones de aprendizaje y saberes que brindan. Acceso diferencial a la educación de calidad. Existe una distancia importante del acceso a la educación de calidad según el sector social de pertenencia. Por otra parte, hay circuitos y recorridos diversos de los estudiantes llamados trayectorias educativas, según su identificación social y económica. También dichos sectores tienen un acceso diferenciado a los recursos digitales necesarios para la educación a distancia. Tecnologías de la información y la comunicación. Ya nadie duda que son fundamentales para hacer posible el acceso a la educación, sobre todo en un contexto de cuarentena. Para estudiar en casa se requiere un dispositivo, sea una computadora, tablet, un celular, tener acceso a Internet, contar con software o aplicaciones determinadas, conocimientos previos de la tecnología, tiempo disponible y además hay que sumarle la presencia de un adulto que oriente a los niños a utilizar esa tecnología. Pero no todos los estudiantes de Argentina disponen de los mismos recursos digitales, existiendo así una marcada desigualdad de acuerdo a la situación socioeconómica de cada familia.
Otro concepto que utiliza es el de brecha digital, que no es otra cosa que el reflejo de la brecha social, pero en el mundo digital. Al considerar los recursos digitales de todas las familias, se advierten las fuentes de desigualdad entre los hogares según sus recursos económicos. Por ejemplo, no todos cuentan con la calidad de dispositivos necesarios para hacer las actividades escolares pretendidas. Por otra parte, la cantidad de dispositivos en el mismo hogar puede ser insuficiente para cubrir necesidades educativas y laborales de cada miembro de la familia. El acceso a Internet no es igual para todos y las desigualdades en el acceso a las TIC entre los estudiantes se relaciona con desigualdades en sus resultados educativos. La educación a distancia propuesta en pandemia refleja una escolarización diferencial de los alumnos de primaria en función de la clase social de pertenencia, del tipo de escuela, de la zona de residencia, de la región y del territorio. El trabajo es de carácter descriptivo y cualitativo. Pretende estudiar la aplicación de la educación a distancia propuesta por el Gobierno Nacional en el contexto de la cuarentena en Argentina, específicamente en colegios primarios de la ciudad de Bahía Blanca en un contexto de segregación educativo. La selección de las instituciones se basó en un criterio de distribución territorial según la pertenencia social de cada una de estas escuelas, de modo que todos los sectores geográficos y clases sociales de la sociedad queden representados. Se tuvieron en cuenta escuelas públicas de clase media ubicada en la zona céntrica y en el barrio universitario, y también escuelas de barrios populares como Villa Jardín Green, Barrio Maldonado, Barrio Mariano Moreno e Ingeniero White. Además, se tuvieron en cuenta escuelas de gestión privada ubicadas en el centro de la ciudad, tanto confesionales como laicas. Se realizó un recorte temporal, la aplicación del proyecto educativo 2 meses después de su entrada en vigencia, y un recorte espacial, es decir, escuelas primarias pertenecientes a la ciudad de Bahía Blanca. Se seleccionaron 10 instituciones del sector público y privado y que se corresponden a grupos de distintas clases sociales. Los criterios con que fueron seleccionadas las escuelas son por el tipo de gestión, por la localización y por las características socioeconómicas del alumnado que allí asiste. El trabajo de campo se realizó con entrevistas a maestros y maestras del nivel primario, siendo las protagonistas de la aplicación de políticas educativas en las distintas jurisdicciones. Para ello se elaboró un cuestionario que comprende los siguientes temas: las características de las escuelas, el nivel socioeconómico de los estudiantes, la disponibilidad de tecnología y la aplicación del proyecto oficial Seguimos Educando. A partir del 15 de marzo de 2020, los docentes de escuelas primarias argentinas debieron comenzar con la educación a distancia con el fin de asegurar la continuidad educativa durante la cuarentena motivada por la pandemia. El Ministerio de Educación propuso el programa Seguimos Educando como una herramienta para desarrollar esta tarea. El mismo consiste en un portal digital que contiene material académico y educativo que sirve como herramienta pedagógica para dictar clases a distancia y que está disponible en el sitio www.seguimoseducando.gov.ar. Se complementa con programas de televisión y radio. La Radio Nacional fue la encargada de difundir segmentos educativos especiales durante su programación diaria. En televisión se produjeron programas destinados a distintos niveles que fueron emitidos por la televisión pública y por los medios Paca Paca, Encuentro y Mirador.
Estos medios audiovisuales se complementan con cuadernillos de papel para aquellos que no tengan los recursos mencionados. Se indagó a los docentes de escuelas primarias con diferentes realidades socioeconómicas a los efectos de comprobar, primero, si todos disponen de los mismos recursos tecnológicos para la educación a distancia, y segundo, en particular, se les preguntó sobre la aplicación del programa Seguimos Educando a los efectos de saber si fue exitoso e igual para todas las escuelas o si, por el contrario, hubo diferencias sobre el sector social de pertenencia. La educación a distancia en sectores de bajos recursos comprende escuelas primarias públicas más humildes que pertenecen a barrios de la periferia y con menores recursos económicos. Se caracterizan por brindar un servicio de comedor a sus estudiantes. Para ellos, esa es la principal comida del día. Por ese motivo, cuando se cerraron las escuelas por la pandemia, la primera preocupación fue continuar con dicho servicio para que sus alumnos puedan comer. La segunda preocupación fue procurarles los materiales necesarios para seguir estudiando en sus casas. El proyecto Seguimos Educando prevé la posibilidad de entregar cuadernillos impresos en papel en caso de que los alumnos no tengan acceso a Internet para realizar las actividades virtuales, por lo que en el mismo día se entregaban los bolsones de comidas para llevar junto con los cuadernillos de educación a distancia. ¿Una bolsa? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, es el segundo operativo que están haciendo desde la cuarentena, ¿verdad? Estamos el segundo operativo con entrega de alimentos y llegan los cuadernillos también, que como les decía antes, facilita un montón, ya que no hay conectividad en toda la isla y claro, se hace difícil trabajar con las computadoras y teléfonos. Este es el tema, ¿no? Muchos chicos están conectados, pero en este caso en la zona de islas nos dicen que por lo menos un 30% no. Entonces es fundamental que reciban los cuadernillos para que los chicos puedan trabajar, puedan darle continuidad al aprendizaje. Llevan las bolsas, es una por estudiante. ¿Qué tiene? Bueno, arroz, puré de tomate, 2 litros de leche, que les duraría en principio para unos 15 días aproximadamente. Por ejemplo, una docente de escuela primaria pública de Villa Harding Green, que atiende a clases bajas, dice: no todas las familias poseen acceso a Internet. Es por ello que los directivos les envían las actividades en formato papel o se las dan a la familia el día que se entregan los bolsones de alimento. En cuanto al acceso a la tecnología que se necesita para aprender por Internet y la comunicación con las maestras de la escuela, las familias de sectores humildes no cuentan con recursos suficientes, no tienen computadora o tablet, apenas tienen un teléfono celular con acceso a Internet, pero están limitadas por la cantidad de datos móviles para navegar y por ser familias numerosas, donde se tienen que repartir el tiempo entre los hermanos que necesiten usar el recurso. La comunicación con las docentes se encuentra restringida precisamente por estas limitaciones. Dice una docente de escuela primaria del barrio Mariano Moreno: no todos tienen acceso a Internet, solamente tienen celular, que muchas veces tienen que ir a cargarlo seguido, o también pasa que piden el celular a algún vecino o vecina como para poder hacer las tareas. Los chicos que están en la escuela donde yo trabajo son muy carenciados, no tienen Internet. El único acceso a Internet que tienen es WhatsApp. Entre las conclusiones que saca, las dificultades tecnológicas hacen que en las escuelas primarias de sectores con bajos recursos no pueda aplicarse exitosamente la educación a distancia virtual. El programa oficial no pudo llegar a estos sectores sino a través de cuadernillos que se complementan con los programas de radio y televisión. Esto afectó su eficacia como herramienta pedagógica en tiempos de cuarentena.
La educación a distancia en sectores medios. Comprende las escuelas primarias públicas que están ubicadas en el centro de la ciudad y en barrios de clase media, y aquellas escuelas privadas subvencionadas por el Estado. La realidad aquí es distinta. No brindan un servicio de comedor a sus alumnos y sus familias cuentan con recursos tecnológicos suficientes para poder aprender con el proyecto oficial de educación a distancia virtual. Dice una docente del barrio universitario: estamos dando clase por medio de la plataforma Google Classroom. No tengo datos específicos de que algún estudiante tenga problemas con la conectividad o con el acceso a Internet. A pesar de contar con los recursos tecnológicos, las maestras de las escuelas primarias de estos sectores no eligen el programa oficial Seguimos Educando, sino que confeccionan sus propias clases con diversos recursos digitales como WhatsApp, Zoom, YouTube o Google Classroom, entre otros. Una de las docentes de la escuela primaria pública del barrio universitario dijo: en esta escuela no seguimos el programa Seguimos Educando, sino que armamos las clases nosotras. Entre las docentes de ciencias sociales advirtieron una manipulación política de los contenidos y no estamos de acuerdo con eso. Esto es gratis, que porque tiene ojitos celeste no va a robar. ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Anda, dale. Anda. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Con respecto a las conclusiones, en primer lugar lo asocian con el programa de televisión y es visto como un entretenimiento. Segundo, no coincide con los contenidos desarrollados en clase. Tercero, se cuestiona la orientación política que le imprimen a los contenidos desarrollados. Cuarto, se realizaron reclamos de un sector político opositor por la aplicación del proyecto educativo, acusando al gobierno nacional de querer adoctrinar a los estudiantes. Y en quinto lugar, existen docentes que asumen una postura crítica hacia las políticas del gobierno y ven en el programa Seguimos Educando una manifestación de sus propuestas políticas. La educación a distancia en sectores altos comprende las escuelas primarias privadas, no subvencionadas y algunas con menor subvención estatal, que están ubicadas en el centro de la ciudad y sus alumnos son de familias de alto nivel económico, cuentan con una cantidad de recursos tecnológicos suficientes para desarrollar exitosamente la educación virtual durante la cuarentena. Estas escuelas están preparadas para brindar su educación a través de Internet. Incluso algunas ya tienen sus propias plataformas virtuales implementadas antes de la pandemia. Por ejemplo, una docente de escuela primaria privada laica que atiende a clases altas dice: el método que usamos es de educación a distancia a través de un campus de la escuela que ya lo tenía desde siempre, donde están las aulas, las materias, los espacios curriculares y publicamos las tareas que corresponden por el mismo lugar. En cuanto a la aplicación del programa Seguimos Educando, las docentes de estas escuelas respondieron que no lo usan porque prefieren seguir con sus propias clases virtuales y contenidos del currículum oficial, por lo tanto no le encuentran utilidad a la propuesta oficial de educación a distancia. Dice, si bien una docente, ¿no?, de escuela primaria privada religiosa, dice, si bien es una propuesta que suma a algunas realidades escolares, en la nuestra en particular no sumó más que algún recurso, ya que la metodología de trabajo, la llegada a los niños, no lo pueden suministrar un programa de televisión y menos un docente desconocido explicando algún que otro contenido aislado propio del currículum, pero que puede no estar en sintonía con la planificación de los docentes. Por lo tanto, la conclusión que saca este sector es que las escuelas
de sectores más altos, de más altos recursos, son donde menos se aplica el programa oficial de educación a distancia. Algunas reflexiones finales. Muy bien, la desigualdad escolar se replica y se agudiza durante la pandemia, donde la educación a distancia que se dio en cuarentena es posible para algunos que tienen los recursos tecnológicos necesarios y es imposible para otros que no tienen esos recursos, profundizando las desigualdades iniciales. Aquí está de alguna manera verificando la hipótesis inicial del trabajo de investigación. La continuidad educativa durante la pandemia se puede desarrollar, pero según, dice él, las características de cada institución, de sus docentes y fundamentalmente los recursos tecnológicos de las familias de los estudiantes. Hay diversas variables que afectan la continuidad educativa mediante la educación virtual. Una es el tiempo disponible de los padres para ayudar a sus hijos. Otra, la tecnología existente en los hogares. En tercer lugar, los recursos pedagógicos de los docentes. Y, por último, las posibilidades de las escuelas, entre otras variables. El proyecto oficial Seguimos Educando no cumplió con sus objetivos como herramienta educativa durante el confinamiento obligatorio. Él dice que si bien fue una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Educación, en la práctica se vio afectado por diversos motivos. Estudiantes de escuelas más pobres no cuentan con recursos tecnológicos necesarios. Las escuelas de alumnos con mayores recursos ya tienen sus propios contenidos y plataformas, por lo cual sus maestras eligen no usarlo. Y en tercer lugar, existe desconfianza por parte de algunos docentes por la manipulación política que hace el gobierno nacional de los contenidos. Las soluciones que propone consisten en mejorar las condiciones socioeconómicas y tecnológicas de los sectores más vulnerables y así ayudarlos para acceder a una educación a distancia de calidad, desarrollar contenidos educativos de calidad buscando un consenso con la comunidad educativa. De lo contrario, serán vanos los esfuerzos del Estado para desarrollar la educación a distancia en tiempos de pandemia, como lo que se intentó con el Programa Nacional Seguimos Educando. Muchas gracias por ver este video.